Catequesis del Santo Padre Francisco del miércoles 6 de noviembre de 2019. Lectura dramatizada. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Continuamos nuestro viaje con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Después de las pruebas pasadas en Filipos, Tesalónica y Berea, Pablo llega a Atenas, precisamente en el corazón de Grecia. Hechos 17:15. Esta ciudad, que vivía a la sombra de antiguas glorias a pesar de la decadencia política, aún conservaba la primacía de la cultura. Aquí, el apóstol estaba interiormente indignado al ver la ciudad llena de ídolos. Hechos 17:16. Sin embargo, este impacto con el paganismo, en lugar de hacerlo huir, lo empuja a crear un puente para dialogar con esa cultura. Pablo elige familiarizarse con la ciudad y así comienza a frecuentar los lugares y las personas más significativas. Va a la sinagoga, símbolo de la vida de fe. Va a la plaza, símbolo de la vida urbana. Y va al Areópago, símbolo de la vida política y cultural. Conoce a judíos, filósofos epicúreos y estoicos, y muchos otros. Conoce a toda la gente. No se encierra. Va a hablar con toda la gente. De este modo, Pablo observa la cultura y observa el ambiente de Atenas desde una mirada contemplativa que descubra al Dios que habita en sus hogares, en sus calles y en sus plazas. Pablo no mira a la ciudad de Atenas y al mundo pagano con hostilidad, sino con los ojos de la fe. Y esto nos hace cuestionar la forma en que vemos nuestras ciudades. ¿Las observamos con indiferencia? ¿Con desprecio? ¿O con la fe que reconoce a los hijos de Dios en medio de las multitudes anónimas? Pablo elige la mirada que lo lleva a abrir una brecha entre el Evangelio y el mundo pagano. En el corazón de una de las instituciones más famosas del mundo antiguo, el Areópago, realiza un ejemplo extraordinario de inculturación del mensaje de la fe. Anuncia a Jesucristo a los adoradores de ídolos y no lo hace atacándolos, sino haciéndose pontífice, constructor de puentes. Pablo toma como ejemplo el altar de la ciudad dedicado al Dios desconocido. Hechos 17:23. Había un altar donde estaba escrito al Dios desconocido. Ninguna imagen. Nada. Solamente esa inscripción. Partiendo de esa devoción al Dios desconocido, para entrar en empatía con sus oyentes, proclama que Dios vive entre los ciudadanos y no se oculta a aquellos que lo buscan con un corazón sincero, aunque lo hagan a tientas. Es precisamente esta presencia la que Pablo quiere revelar. Cita: pues bien, lo que adoráis sin conocer, eso os vengo yo a anunciar. Fin de cita. Hechos 17:23. Para revelar la identidad del Dios que adoran los atenienses, el apóstol parte de la creación, es decir, de la fe bíblica
en el Dios de la revelación, para llegar a la redención y al juicio, es decir, al mensaje propiamente cristiano. Muestra la desproporción entre la grandeza del Creador y los templos construidos por el hombre. Y explica que el Creador se hace buscar siempre para que todos puedan encontrarlo. De este modo, Pablo, según una hermosa frase del Papa Benedicto XVI, anuncia a aquel que los hombres ignoran y sin embargo conocen. El ignoto conocido. Luego, invita a todos a ir más allá de los tiempos de la ignorancia y a decidirse por la conversión ante el juicio inminente. Pablo llega así al querigma y alude a Cristo sin citarlo, definiéndolo como el hombre que Dios ha destinado, dando a todos una garantía al resucitarlo de entre los muertos. Hechos 17:31. Y aquí está el problema. La palabra de Pablo, que hasta entonces había mantenido en suspenso a sus interlocutores, porque era un descubrimiento interesante, encuentra un escollo. La muerte y resurrección de Cristo parecen una necedad. 1 Corintios 1:23. Y suscitan burlas y escarnio. Pablo entonces se aleja. Su intento parece haber fracasado. Y en cambio, algunos se adhieren a su palabra y se abren a la fe. Entre ellos hay un hombre, Dionisio, miembro del Areópago, y una mujer, Damaris. También en Atenas el evangelio arraiga y puede correr a dos voces, la de aquel hombre y la de aquella mujer. Pidamos también hoy al Espíritu Santo que nos enseñe a construir puentes con la cultura, con aquellos que no creen o con los que tienen un credo diferente al nuestro. Siempre construir puentes, siempre la mano tendida, ningún ataque. Pidámosle la capacidad de inculturar con delicadeza el mensaje de la fe, observando a los que viven en la ignorancia de Cristo, con una mirada contemplativa movida por un amor que inflame hasta los corazones más endurecidos. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y Latinoamérica y pidamos hoy al Espíritu Santo que nos enseñe a construir puentes con quienes no creen o tienen otra fe distinta a la nuestra. Pidamos la capacidad de inculturar con delicadeza el mensaje de la fe, que el fuego de su amor, que es capaz de inflamar el corazón más endurecido, abra los ojos de los que todavía no conocen a Cristo. Que el Señor os bendiga. Saludo a los peregrinos polacos y os recuerdo que el próximo domingo la Iglesia en Polonia celebra el 11º día de solidaridad con la Iglesia perseguida, organizado por la Fundación Papal Ayuda a la Iglesia Necesitada, junto con la Conferencia Episcopal Polaca. La ayuda espiritual y material de este año se dirige en particular a los cristianos del sur de Sudán. Que vuestra oración y las obras concretas de solidaridad traigan alivio y ayuda a los hermanos y hermanas que sufren por Cristo en diferentes partes del mundo. Y por último, un pensamiento especial a los jóvenes, los ancianos, los enfermos y los recién casados. El mes de noviembre, dedicado a la memoria y a la oración por los difuntos, sea una oportunidad
para que todos reconsideren el significado de la existencia humana y de la vida eterna. Que este tiempo sea un estímulo para comprender que la vida es de gran valor cuando se vive como un don, no solo para uno mismo, sino para Dios y para el prójimo.